Bien, estimados estudiantes, vamos a tratar entonces en el día de hoy la educación en el virreinato. Este tema es muy interesante conocerlo y lo que te puedo comentar acerca sobre esta situación que se vivió en el virreinato, es decir, la educación, es que presentaba tres características que eran las siguientes. Era clasista, en primer lugar. En segundo lugar, era religiosa. Y en tercer lugar, chicos, era memorística. Tres características. Vamos a ver paso a paso cada una de ellas. Y la primera, que era clasista. Es decir, era clasista porque la educación se daba de diferente manera según la posición social o también económica. Los hijos de los españoles, por ejemplo, o los hijos de los criollos, ellos recibían una educación especial. Era en realidad la mejor educación que se daba en el virreinato en esos tiempos. Los hijos de los españoles muchas veces recibían una educación a domicilio. Iba la persona quien hacía función de maestro, de profesor, y enseñaba en su casa, en su domicilio, a los hijos de los españoles o criollos. O también a veces se daba en un lugar específico y les daba, por supuesto, la enseñanza de las primeras letras a todos los hijos de los españoles y de los criollos. Pero también aparte de ello, tenemos que de los indígenas había un grupito de personas que eran conocidos como caciques. Estos caciques eran los líderes de las comunidades. Estos caciques también eran como parientes de los incas, o sea, pertenecían a la nobleza incaica. Para este grupito de toda la población, para este grupito que eran los caciques, había un colegio especial, el colegio de los caciques, donde se les enseñaba a ellos. Entonces tenemos aquí a dos grupos. Un tercer grupo, pero que lamentablemente no iban a ningún colegio, a ninguna escuela, a ninguna institución educativa, para que puedan aprender a leer, a escribir y a conocer diferentes cosas, era realmente la mayoría, es decir, los indígenas, la población, no iban a ningún colegio, a ninguna escuela. Generalmente la educación en estos casos solamente se daba en el hogar. Los padres les enseñaban a los hijos lo que ellos sabían, es decir, en el caso de las mujeres, cuestión del hogar propiamente. En el caso del varón, les enseñaba el oficio que ellos conocían, que ellos dominaban. Entonces, en esto se centraba lo que viene a ser las características en cuanto a la clase. Era clasista. Una segunda característica es que era religiosa. Y se dice que la educación era religiosa por dos razones. Porque en primer lugar, las personas quienes lo dirigían y quienes enseñaban eran religiosos. Todos ellos pertenecían a diferentes órdenes religiosas. Entonces, era de carácter religioso. Pero también se dice que era religioso porque el contenido en sí, lo que ellos enseñaban, tenían un alto porcentaje de contenido religioso. Les enseñaban, recuerden ustedes, la catequesis o el catecismo. A la par que también les enseñaban a los hijos de los españoles, hijos de los criollos y también a los hijos de los caciques sobre la aritmética, las operaciones básicas, entre otras cosas. Una tercera característica era la memorística. Es decir, que todo lo que ellos aprendían o todo lo que se enseñaba debía ser aprendido al pie de la letra, tal como ellos presentaban. El alumno que no presentaba un buen examen oral, un buen examen escrito, en fin, lo que exigía el tutor o maestro, prácticamente era sancionado, era castigado. El castigo era visto para ellos como un método de enseñanza, como un método de corrección para que logren el aprendizaje. Y algunos los llevaban pues al fondo con un letrero, un gorro,
y a otros de diferente manera, como podemos observar aquí en este gráfico representativo. En esta primera parte entonces estamos viendo las características de la educación en el virreinato, el cual resumimos eran tres. Primera característica es que era clasista. Segunda característica, que era religiosa. Y tercera característica, que era memorística. En el segundo video vamos a ver otra situación.